Bueno, lo que es la cuestión de la enseñanza va de la siguiente manera. Eh, Iniciamos lo que es la prédica, la enseñanza, con lo que es una introducción acerca de lo que sería, ¿no? Hace un tiempo como tal yo tuve un familiar, que en este caso es mi abuelita, quien ha fallecido. Un personaje muy importante en mi vida, puesto que es la madre de mi papá y es la última abuelita que me queda viva, por así decirlo. Muchos tenemos unas diferentes maneras de afrontar lo que es ciertamente la muerte. Muchos tenemos lo que es diferentes maneras de poder pasar este tiempo de duelo o de luto. En mi caso fue lo que es ciertamente unos momentos, ¿no?, en los que escribí mis sentimientos como tal con respecto a cómo me sentía y los guardé en una nota ciertamente, ¿no? Sin embargo, ahora veremos lo que es en la enseñanza sobre lo que es la muerte también, pero la muerte y la resurrección de un personaje. En este caso es Lázaro. Veremos cómo Jesucristo, ciertamente, y es el título de la enseñanza, va más allá de la razón. Porque la muerte de Lázaro no solamente fue un milagro increíble, sino también un milagro que hizo como tal, ¿no?, destruir o desterrar toda lógica, todo pensamiento, toda razón que hubiese en aquel entonces. Y vamos a ver por qué ciertamente. En la lectura de lo que es del 1 al 44, de lo que es el Evangelio de San Juan, hay muchos puntos que nosotros debemos entender ciertamente para lo que es comprender todo ello. Si vemos desde los primeros versículos, nos narran que Jesucristo está en un lugar llamado lo que es ciertamente eh, Betania, ¿no? Bueno, Lázaro es natural de Betania. Y esta Betania como tal es un lugar, una Betania diferente a donde estaba Jesús. De hecho, hay una distancia de más o menos 2 días de viaje entre estos lugares, ¿no? Y como tal, ciertamente, ¿no? No eran cualquier persona, Lázaro y sus hermanas, eran amigos de Jesucristo. Amigos que ya habíamos visto en otros pasajes, quienes, por ejemplo, Marta y María habían estado a los pies de Jesucristo escuchando su mensaje, ¿no? Como tal, los dice Marta, Marta, afana y turbada, ¿no? Pasajes que recordamos como tal, pero que también, ¿no?, ciertamente estaban mal y acudieron a él, ciertamente para lo que es pedirle apoyo, apoyo porque creían en sus hechos, creían en su poder y creían que podía ayudar a Lázaro. Sin embargo, Jesús, siendo consciente de todo ello, él dice que se queden 2 días más ahí donde estaban, ¿no?, en Betábara, que es como se le podía llamar al lugar donde estaba Jesús en ese instante. 2 días más, y después de estos 2 días le dice a sus discípulos que vayan otra vez a Judea, que vayan a ver a Lázaro, pero como tal, ¿no?, que ciertamente Lázaro Lázaro había caído supuestamente rendido de sueño y él iba a despertarle, ¿no? Cosa que sus discípulos no entendían bien y decían, pero si está dormido entonces se va a recuperar. ¿Por qué? Porque ellos creían que en aquellos tiempos el descanso era algo que podía recuperar a las personas, era algo que ciertamente podía hacerlos mejorar. Pero como tal, Jesucristo no ciertamente no se refería a este sueño para recuperarse, sino que se refería a la muerte, algo que aclara en los versículos más adelante. En estas cuestiones, ¿no?, ya para cuando llegan ciertamente al lugar donde está, vemos que, pues, ¿no? Marta y María están ahí siendo consoladas como tal, pero también, ¿no?, ya había sido sepultado lo que es Lázaro. ¿Por qué? Porque ya habían pasado, dice, 4 días. Hay una cuestión aquí, ¿no?, que es que la región como tal es muy calurosa y al poco tiempo, más o menos los 3 días, el cuerpo empieza a descomponerse. Entonces, el mismo día, de hecho, cuando fallece muerto, es sepultado ahí, ¿no?, como tal. Y de hecho algo muy curioso, porque se creía entre los judíos que dentro de los 3 días que fallecía como tal, el alma todavía podía volver, o sea, podía ser reanimado el muerto, pero para cuando el cuerpo empezaba a descomponerse, se empezaba ya a emanar su hedor y era algo notable, entonces ya toda esperanza de reanimación era perdida, ¿no? O sea, que estaba completamente muerto. Y esto mayormente pasaba, ¿no?, a los 4 días de fallecido y muerto. 4 días que de hecho le dicen, hace ya 4 días que él está muerto. Ahora, ¿no?, Lázaro como tal
no era una persona cualquiera, no eran simplemente seguidores así como muchos de los otros, sino que ellos eran personas adineradas, ellos eran personas de tener, porque no muchas personas podían darse el lujo de lo que es sepultarse en cuevas como tal, en sepulcros tapados por piedras, no, por lo que entonces eran personas de tener. Asimismo también, ¿no? El hecho de que haya muchas personas ahí o algo, muy aparte de repente que puedan ser conocidas, era que en las costumbres judías había algo llamado el Shiva, que eran un tiempo de 7 días, de una semana, ¿no? Como diríamos, en los que esta familia era consolada, no hacían nada, inclusive muchas veces no se cambiaban de ropa, estaban ahí, ¿no? Acompañando a los familiares, llorando por el muerto y todo ello. Estas cosas son las que de repente entendemos de la historia como parte del contexto en el que nos hallamos. Pero ahora veamos, o sea, toda esta historia ciertamente sabemos, ya la entendemos mejor. Allá por eso es que de repente Jesús se demoró 2 días más y con los 2 días de viaje ya habían pasado 4 días. O sea, pero cuando Jesús decide ir, Lázaro ya había muerto. Cuando Jesús dice nos quedemos 2 días más, Jesús ya sabía que dentro de los 2 días de viaje ya Lázaro había fallecido. Entonces, como tal, ¿no? Vemos unas cuestiones acá muy interesantes. Dios no es un ser totalmente insensible. Dios no es alguien que de repente sea ajeno a muchas cosas, pero es alguien que tiene el control. Y vamos a ver por qué tiene el control. Jesucristo como tal se revela en esta narración, en este hecho, y vamos a dividirlo en dos partes, para los creyentes y para los incrédulos. Para los incrédulos podemos decir lo siguiente: Lázaro es la representación de ellos mismos. Lázaro está enfermo, está agonizando, está muriendo, y está muriendo y llega al punto, ciertamente, de morir, de ser sepultado, de ponerle fin. Esto como tal representa el hecho de que una persona sin Cristo está destinada a ello, está destinada a morir, está destinada a simplemente acabar su vida así. El hecho como tal, ciertamente, que Lázaro tuviera riquezas, no significa que fuese ajeno a la muerte y tampoco a lo que es la separación como tal. Ni con sus riquezas podía evadir todo ello. Y Lázaro murió. Lázaro llegó a ese punto. Pero Jesucristo como tal se hace presente en esta situación de la siguiente manera. Y es esto lo que vamos a tener en cuenta. Cuando Jesucristo decide ir como tal hacia este lugar, Jesús llega y se encuentra, se topa con Marta. Se topa con Marta y Marta está hecho un mar de lágrimas, está envuelta en la tristeza. Su hermano ha muerto. Y ella le dice: Señor, si tú hubieras estado acá, él no hubiera muerto. Jesucristo simplemente le dice: yo soy la resurrección y la vida. Y ella dice: sí, yo sé que resucitaremos en el día posterior, pero Jesús se refería a otra cosa. Lázaro está muerto. El incrédulo, el que está sin Cristo, está muerto en sus delitos y pecados, como lo dice en Efesios. Y la consecuencia por sus delitos y pecados, como dice en Romanos 6:23, es eso: la muerte, la separación de Dios, la condenación como tal. Sin Cristo, la condenación. Pero cuando Cristo se hace presente, cuando Cristo llega hacia donde está Lázaro, Jesucristo dice: yo soy la resurrección. Dice: yo voy a despertarlo, yo voy a levantarlo. ¿Qué es esto para el incrédulo? ¿Qué es esto para el que aún no tiene Cristo en su vida? En Juan 14:6 nos narran
yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Jesucristo de sí mismo como tal. Y cuando Jesucristo dice de sí mismo todas estas cosas, se hace presente en esta narración. ¿Por qué? Porque en los versículos, por ejemplo, lo que serían versículos 9 y 10, Jesucristo se dice, ¿no? Como tal, el que anda de día no tropieza porque está en la luz, pero el que anda de noche tropieza porque está en la oscuridad. ¿Y a qué se refiere esto? Jesucristo se dice de sí mismo que Él es el camino. ¿Por qué? Porque Él es la luz que guía en la oscuridad. Jesucristo es el único camino para aquel hombre pecador, para aquel no creyente, para aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, para que aún como tal esté a tiempo y ciertamente pueda cambiar su destino, pueda cambiar lo que es este aspecto de su lugar final. Él es la única opción, el único otro camino que hay. O sigues tu vida como tú quieres, o sigues tu vida como Dios quiere que la sigas. Pero la realidad es esta, que cuando Jesucristo llega a ti, tú ya estás muerto. Y Jesucristo va a cambiar eso de ahí. Mi estimado amigo, amiga, que de repente aún no conoces a Cristo, tú estás muerto ahorita. Muerto en tus delitos y pecados, y lo que te espera es algo peor si es que sigues aún en este camino, donde tú haces lo que tú quieres. Pero Jesucristo se presenta como esa luz que ilumina en la oscuridad, como esa guía en el camino que Él es. Él mismo empieza a tomar ahora, a Marta le empieza a guiar ahora la esperanza. Así como nosotros en algún momento cuando aún no teníamos a Cristo nos empieza a guiar hacia lo que es ciertamente el entendimiento de nuestra condición de pecador y de que debemos hacer algo para cambiar de rumbo, para cambiar nuestros caminos. En los versículos del 40 al 43, cuando Jesús ciertamente dice, ¿no?, los otros versículos acerca de lo que ciertamente vemos aquí en Juan, versículos 11, Juan capítulo 11, ¿no?, versículos 40 al 43, donde dice ciertamente: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra, no dice: Lázaro, levántate. ¿Qué sucede con Jesucristo como tal? Jesucristo, por la autoridad que Él tiene, que el Padre le ha dado en estos momentos, ¿qué hace o qué va a hacer? Va a decirle a Lázaro: ven fuera. En otra versión dice: Lázaro, levántate. Jesucristo, con la misma autoridad con que se formó todo este universo, toda la tierra, todo lo que vemos, todo lo que hay, nosotros mismos, Jesucristo es el único que tiene la palabra, que tiene la verdad para levantarnos, para cambiar nuestro estado de muerte a vida. Tal como incluso podemos ver en Ezequiel 37, profetiza sobre estos huesos secos, nos dice a Ezequiel: háblales, háblales. ¿De quién le tenía que hablar? De Jesucristo. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la palabra de verdad, la palabra poderosa, en quien quien es el único en quien podemos tener ahora ser levantado de los muertos. Jesucristo como tal es el único que puede ciertamente hacerte poner de pie, que puede de alguna manera arreglar tu vida de lo que estás muerto, que puede poner en orden tu vida. Solamente en Él. Y vemos como tal que ciertamente Él está ahí acompañando a lo que es a Marta y María. Pero como tal, Jesucristo no solamente es el camino, no solamente es la verdad. Él también, como dicen los versículos 11, Él empieza a decir algo muy interesante. En el versículo número 11 dice lo siguiente:
Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y vemos esto en los versículos 23 y 26. Tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en el día posterior de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando Jesús le dice a sus discípulos sobre lo que es nuestro amigo duerme, voy a despertarle, y cuando después dice que Él ciertamente yo soy la vida y la resurrección, Él hace algo muy interesante. Jesucristo empieza a decirte, amigo, amiga, tú que en esta noche como tal llegarás, tal como fue mi abuelito, como muchas otras personas que de repente conoces que fallecieron, llegarás a ese punto de la muerte. Él redefine la muerte como si es que fuera solamente un pequeño sueño. Ojo, no digo que la muerte sea un sueño, sino como si fuera un pequeño sueño del cual puede ser despertado. Él puede darte vida como tal. La muerte como tal, cuando llega al ser humano sin Cristo, lo que le espera es la condenación. Lo que le espera es la llamada muerte eterna, según Apocalipsis. La muerte segunda. La separación de Cristo, la separación de Dios, la condenación. Pero, como tal, cuando uno viene a Cristo, cuando uno decide su vida por Cristo, cuando cambia el camino de Cristo, cuando entiende que solamente Él es la verdad y que ciertamente en Él podemos tener vida. La cuestión de la muerte ya no es algo que temer. La cuestión de la muerte ya no es algo que nos causa tristeza profunda. Amigo, amiga, tú que en esta noche escuchas y ves, estás siendo como Lázaro. Eres alguien que está agonizando y que va a morir. Pero mucho más terrible que una muerte física es una condenación eterna, donde estarás por los siglos de los siglos pagando por tus actos, por tus hechos que has hecho mientras vivías, por vivir desordenadamente y desobedientemente a Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice su palabra. Pero Jesús se hace presente tal como Jesús llegó en estos momentos cuando Marta y María estaban llorando, estaban tristes. Y dice: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la guía para los que andan en la oscuridad. Él es el quien tiene la autoridad, la palabra de verdad para levantar a los muertos. Y en Él está la resurrección. En Él damos por sentado que la muerte ya no es algo que temer, sino que hay esperanzas como tal. Tú ya no tienes que vivir con miedo a la muerte. Ya no tienes que andar pensando en lo que te pueda pasar algún día, de que si esta vida se acaba y ya. En Jesucristo hay una nueva manera de ver las cosas. Y que nos enseña también lo que es para nosotros los creyentes, que es lo que nos enseña también para nosotros aquellos que de repente entregamos ya nuestra vida al Señor. Una de las cosas que debemos decir es lo siguiente: el Señor no es insensible. Él sabe lo que hace. Ciertamente Él sabe lo que hace. Él sabe las cosas que hace y por qué las hace como tal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que Marta y María mandan a un mensajero a ir a Jesús a decirle que Lázaro está mal, cuando Marta y María dicen: Señor, si hubiera estado acá mi hermano no hubiera muerto, cuando Jesús le dice: si creen verán la gloria de Dios, ellas decidieron creer, mantuvieron su fe
cuando todo lo que pasaba, cuando todo lo que sucedía no le mostraba esperanzas. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 4 días y recordemos que aferrándose a cualquier, digamos, dicho, cualquier esto, que entre los 3 días podía ser reanimado, que de repente si Jesús no se hubiera demorado tanto tiempo, hubiera tal vez llegado a más, ¿no? Porque si Jesús no se hubiera tomado 2 días allá donde se quedaba, hubiera llegado dentro, todavía antes de que pasen los 3 días de su descomposición, porque de repente pasaban todas estas cosas, todo sucedió, todas estas cosas sucedieron como para que perdiesen la esperanza, las empujaban a perder la esperanza, pero Jesucristo siempre les dijo, no lo hagan. Y aún ellas mantuvieron su fe. Tú, mi hermano, mi hermana, mantienes tu fe cuando todo se cae abajo, cuando todo se derrumba, cuando no sale como lo esperas. Mantienes tu fe. Esto es lo que nos enseñan Marta y María. Esto es lo que nos enseña Dios por medio de esta situación. Tienes que mantener tu fe. Tienes que seguir creyendo en Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tienes que seguir creyendo. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Todos hemos pasado por situaciones en las que ciertamente pareciera que la esperanza se ha acabado. O miles de personas que nos dicen, ¿para qué más? ¿Para qué creer o para qué seguir? Recordemos cuando Job estaba mal y le dijo, ¿aún crees en tu Dios? Maldice a Dios y muérete. Y pasan todas estas situaciones, pero tal como Marta y María, ellas se aferraron a Jesucristo. Decidieron mantener su fe, decidieron no renegar de Dios, decidieron aferrarse mucho más. Y creyendo en la palabra de Dios, si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué vieron después? Vieron a su hermano resucitado, fuera de la tumba como tal. Esto es la recompensa de Dios. Esto es la esperanza que nos da Dios. Esta es la gloria que podemos ver de Dios si permanecemos y no dudamos. Para concluir, el Señor no es insensible como tal. El Señor no es alguien que de repente pueda no inmutarse o sea ajeno al dolor de las personas. Amigo, amiga, hermano, hermana, en esta noche, el Señor como tal siempre está ahí. Día a día, miles de personas sin Cristo mueren y fallecen. Están agonizando en su pecado, están muriendo en su pecado. Pero solamente en Jesucristo encontramos la vida. Solamente en Jesucristo podemos cambiar de muerte a vida, podemos ser resucitados espiritualmente. Solamente en Cristo. Y es el único a quien necesitamos. Tal como Lázaro fue resucitado, todos aquellos muertos en su pecado pueden ser resucitados. Hermano, hermana, si crees verás la gloria de Dios. Que tu fe nunca mengue, nunca, nunca, nunca decaiga. Mantente fiel creyente cuando todo parezca ser lo contrario. Quédate ahí con Dios. Mantente siempre con Dios. ¿Qué decides tú en esta noche? ¿Quieres seguir agonizando en tus pecados sin llegar al punto de la muerte? ¿O quieres tener una nueva vida en Cristo? ¿Quieres resucitar en Cristo? ¿Mantendrás tu fe, mi hermano, mi hermana, cuando todo salga mal? ¿Cuando todo desfallezca?
o de repente decaerás y renegarás con Dios. Oremos.